Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos al programa de Los Libros Son de Todos, como todas las semanas, aquí en Radio Deseo 103.3 a las 11:30 de la mañana los jueves. Estamos con este programa para hablar de libros, para hablar de escritura, para hablar de literatura y de muchas cosas más. Ya mismo le doy la bienvenida a Freddy Escobar, que está a mi lado. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy feliz, contento de estar aquí en el programa. Perfecto. Como siempre empezamos los programas hablando un poco de la biblioteca, qué es lo que hacemos. Ustedes saben, somos una biblioteca, es decir, prestamos libros por un mes a las personas. Te puedes llevar el libro a tu casa por un mes. Imagínate eso. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Tienes que llegar hasta nuestra biblioteca. ¿Dónde está nuestra biblioteca? En Villa Dolores, en el Alto, en la calle 3, en el edificio del Oasis Plaza, patio de comidas, en el primer piso. Vénganse los lunes, martes, sábados o domingos. En esos días estamos aquí para prestarles los libros y también estamos en algún otro lugar como en Lupea, en la biblioteca municipal o en otros lugares, pero eso depende también de cómo vamos nosotros avisándoles para que ustedes sepan dónde nos pueden encontrar. Pero aquí en nuestra biblioteca en Villa Dolores nos encuentran los lunes, los martes y los sábados y los domingos fijo. También es importante que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos YouTube. Nos pueden encontrar como Los Libros Son de Todos, nuestro nombre. Van a encontrar nuestras páginas. Háganse seguidores. Y ahí estamos constantemente subiendo contenido, videos. Precisamente el video de este programa también lo van a encontrar ahí. Entonces, invitados todos a participar. Una invitación especial que les quiero hacer es para el próximo jueves 31 de julio, que vamos a estar como biblioteca en la feria del libro de La Paz, en Sehuencoma, en el Chuquiagomarca, que le llaman, ¿no? al lugar ese. Entonces en Sehuencoma, en la feria del libro, vamos a estar este jueves 31 de julio a las 3 de la tarde. Vamos a hacer una charla sobre precisamente nuestra biblioteca. Los libros son de todos, para compartir con ustedes cuál es un poco nuestra experiencia como biblioteca, ya de varios años de estar prestando los libros, nuestra experiencia en nuestro trabajo de fomento a la lectura, de promoción de la lectura, y un poco haciendo una historiación del sentido de las bibliotecas, de la biblioteca pública, históricamente cómo ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, es una horita que vamos a estar con ustedes. Vengan, que van a aprender muchísimo sobre la historia de las bibliotecas, el porqué de una biblioteca, cuál es el sentido de una biblioteca y un poco qué queremos hacer nosotros también desde la biblioteca Los Libros Son Todos. Así que invitados todos al jueves 31 de julio a las 3 de la tarde en el campo ferial de Sehuencoma, en la Feria del Libro. Vayan y nos van a encontrar ahí. Vamos a pasar un lindo momento. Entonces, pasamos ya a desarrollar este programa número 19, Luis. También está Luis. Hola, Luis. Hola, ¿cómo están? Saludos. Ahí está Luis también, que es el que nos graba este programa. Programa 19, Freddy, a ver, empecemos hablando del número 19. ¿Qué te parece? Siempre yo hablo porque siempre hago referencia cuando digo, ¿no? El programa 1, el programa 2, algo que te sugiere el número, una fecha importante, algo. No, pero a mí me sugiere que la iniciativa de la biblioteca va avanzando y eso me alegra muchísimo, que sea el programa 19 previo al 20º programa, Claro. ¿no? El número par que hay que festejar, celebrar seguramente. Sí, sí. Y me alegra muchísimo que esto esté teniendo muy buena acogida seguramente por parte del público, lector, y obviamente de la gente que también se está por inmiscuirse más y más en el tema de los libros, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Sí, hemos avanzado muchísimo, ¿no? en el programa y bueno, como biblioteca también, así que les agradecemos a todo el mundo que nos escucha en este programa. Bueno, a ver, yo el número 19 siempre lo relaciono con fútbol. Creo que Martins era el número 19. El 19, creo que sí, no. Yo futbolero, pero me aplazo ahorita. Vas a agarrar en curva. Pero a mí me suena como un número así de delantero, una cosa por así. El 9, tal vez. Por el 9, ¿no? Más cerca del 9. Pero hay números extraños en el fútbol, ¿no? También, ¿no? ¿Cómo? El 0, ¿no? Ahora ya se han puesto de moda. No sé, que el 32 de Tevez, ¿no? A mí me gustó en su momento también. 69. 69 es otra cosa.
Pero sí, no, y ahora en el fútbol ya no son los clásicos tampoco, ¿no? Números Sí, de camisetas, ¿no? Como el famoso 10, ¿no? ¿Sí sabías pueden esto darle- que en el Mundial, no, en el Mundial 82 Ya. Argentina se puso los números en orden alfabético? No, la verdad que no. Claro, eso hicieron en el Mundial 82, yo me acuerdo Ya. muchísimo. Entonces era por orden alfabético. Entonces el A era el 1 y entonces era Ardiles. Ah, ya, por los apellidos. Claro, Ah, entonces Ardiles resultó siendo el 1 y era jugaba de un mediocampo. mm, Fuyol, el arquero, era el 5 y así, era una numeración medio rara. medio rara, ¿no? Y seguramente cosas, anécdotas del fútbol, ¿no? Ah, sí, sí, hay cosas. Y hablando de fútbol, tú sabes que hay mucha literatura sobre el fútbol. Exactamente, sí. Hay lindísimos cuentos. No sé si tú conoces algo de literatura sobre el fútbol. Algo, a ver, el clásico, ¿no? El de Galeano, ¿no? El fútbol a sol y sombra. Fútbol a sol y sombra. Un libro muy bien escrito, con la categoría, ¿no? de Galeano, ¿no? Que siempre nos demuestra que es un erudito en los datos, etcétera, ¿no? Es un libro que se me viene ahorita a la mente. Luego hay un cuento famoso de Fontana Rosa, que luego se hizo película. Claro, El Metegol, ¿no? El Metegol, si no me equivoco, ¿no? El Metegol. Buenísimo. Entonces, Fontana Rosa es un gran escritor de crónicas futboleras, que creo que a mí me falta todavía leer, pero sí he podido disfrutar algo de él, ¿no? Sí, sí. Ese cuento que dicen, no sé cómo se llama. La película se llamó Metegol, Exactamente. pero el cuento Tiene otro nombre. Sí, Memorias de un puntero izquierdo, algo así Era era. que va, ¿no? Que es un cuentito que búsquenlo en internet, lo van a encontrar seguro. Memorias de un puntero izquierdo, algo así, de Fontana Rosa es el autor. Es un cuentito corto en realidad. Exactamente, Casi una página será. Que luego lo han desarrollado Muchísimo magníficamente, ¿no? en En la película, ¿no? Y el cuento es chévere porque empieza hablando como un puntero izquierdo, digamos como retirado, digamos, y empieza como a recordarse de sus épocas de jugador. Ah, Y empieza a hablar y empieza a ver cosas raras, pues, que es que empieza a decir, no, en mi época, ¿qué hablan ahora de Maradona? No, en mi época el delantero nuestro ha metido 10,000 goles, ¿no? Y empieza a hablar cosas raras, ¿no? El arquero, ¿por qué ahora el arquero sale? No, era como nuestro arquero que estaba ahí parado en la línea y no se movía, ¿no? Y ahí te vas dando cuenta de que está hablando de otra cosa, ¿no? Muy raras, ¿sí? Y ahí vas chequeando, es muy lindo el cuento, ¿no? Pero hay unos cuentos ay, no me acuerdo, un argentino también. Hay uno de Borges, por ejemplo, igual. Es que- Pese que él, ¿no? Tenía ciertos reparos con el fútbol, Ujú. tiene un cuento sobre el fútbol, ¿no? Habla, por ejemplo, de la desaparición de todo un estadio, como siempre, ¿no? Yéndose a las hipérboles, Borges, ¿no? Es un cuento igual interesante y obviamente que ha sorprendido a sus críticos porque él siempre ha denostado un poco ahí al fútbol, ¿no? Claro, el fútbol no lo... Pero Borges también tiene unas cosas raras, ¿no? Sí. Porque no le gustaba el tango, o sea, no le gustaba Gardel. Pero O sea, el tango antiguo, o sea, para él el tango era más antiguo aún Más que antiguo. Gardel. Que según él, Gardel lo había venido a fregar al tango, digamos, ¿no? sí, la época de los compadritos, ¿no? Tiene todo un libro, ¿no? Sobre el tango, todo un ensayo. Y poemas como canciones, como letras de tango. Y maneja muy bien el lunfardo, ¿no? Ese lenguaje Sí, sí, sí. propio de los tangueros, ¿no? De los arrabales. Busquen a Borges hablando de tango, es interesante. Y nosotros aquí en la biblioteca tenemos muchos libros de Borges, entrevistas, ¿no? Sus pensamientos, sus ideas, ¿no? Y hablando de fútbol, que les decía, hay una de Sacheri. Sacheri es el escritor argentino que escribe sobre fútbol y pueden encontrarlo como audiolibro en YouTube. Yo ahí los he escuchado muchísimos. Busquen cuentos de fútbol, Sacheri, y son lindísimos cuentos sobre fútbol. Hay uno que me gusta muchísimo, no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre unos chicos. Tú sabes que en los barrios siempre los chicos juegan fútbol, ¿no? Entonces Sí. son como dos bandas de chicos, unos digamos de 15, 16, digamos más mayores, Ujú. y otros como de 12, así, dos grupos. Ya. Y entonces los dos grupos se pelean por la cancha, hay una sola cancha en el barrio,
Y entonces, ¿quién se agarra a la cancha? Pues no juegan entre ellos, juegan, o sea, los de 12 aparte, y bueno, entonces, ¿quién se gana la cancha? Y entonces siempre, cuando están jugando los chicos, vienen los grandes y los sacan. Y ya se ponen a jugar y ellos ya no pueden jugar. Entonces un día dicen, no, como que se rebelan, vamos a hacer algo. Y entonces les desafían a los grandes, dicen un partido. Por la cancha. Y el que gana se queda con la cancha. Sí. Era habitual, ¿no? Yo creo que en mi época igual, ¿no? O sea, era... Y no como ahora que abundan las canchas, ¿no? Eran muy pocas las canchas de los barrios. Vos ibas y si te ganaban, te conformabas y te ibas, ¿sabes? Pero a veces pasaba como en el cuento, ¿no? Claro. Que te desafiabas Por la cancha, ¿no? Sí, y es un cuento hermoso que es sobre toda una épica, digamos, de los chicos por ganarles a los grandes todo lo que hacen para ganar. Lindísimo. Gran escritor, Sacheri, ¿no? Pero, Sacheri. Sí, la verdad no había leído sus libros o cuentos de toda la literatura futbolera. Yo leí la afamada novela, ¿no? La pregunta de sus ojos, ¿no? La que luego se fue, el secreto de sus ojos. Sí, entonces igual con el cine, ¿no? Claro, es de él, ¿no? Claro. Es muy bueno. Visitó justamente, tú hablabas de la Feria del Libro, ¿no? El año pasado estuvo Sacheri en la Feria del Libro y pude conocerlo y me acuerdo así de esa faceta que él decía que le encantaba mucho el fútbol, ¿no? Entonces, que era una de sus pasiones, ¿no? Además de la literatura y la historia, ¿no? Sí, y hay otro momento que me estoy acordando ahorita que me impresionó muchísimo, que es de un tipo que es como viajante, le dicen en Argentina, ¿no? Es decir, esos vendedores, pero que viajan de ciudad en ciudad vendiendo productos, no sé, ¿no? Entonces vive así, pero le gusta el fútbol. Entonces un día no sé en qué pueblo, está ahí almorzando en un restaurante, qué sé yo, está viendo por la ventana a la calle y ve un chico, así de unos 12 años, con una pelota. Y ve que el chico, la pelota es como su perro. O sea, la pelota le sigue y él puede hacer con la pelota lo que quiera. Así como magia, digamos, es como si fuera su perrito. Y este tipo loco, ¿ves? Y dice, ¿cómo es posible? O sea, cosas así como mágicas, ¿no? Y entonces dice, no, yo tengo que ficharlo a este chico. O sea, no, me voy a hacer millonario. He encontrado un nuevo Maradona, he encontrado un nuevo Messi, ¿no? Entonces es chévere ese cuento también así de cosas de fútbol. Bueno, hay millones y seguramente en otros países se debe haber escrito muchísimo, porque es una cosa, es decir, el fútbol es uno de los deportes más difundidos en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, seguro que habrá cuentos en Inglaterra, en un montón de lugares sobre fútbol. Claro, esto yo creo lo que hablamos tú y yo, tanto el fútbol mezclado con la ficción, ¿no? El fútbol hecho literatura, de cierta forma, ¿no? Porque hay literatura o podríamos llamar libros ya especializados en el fútbol, ya desde el aspecto técnico, claro, ¿no? Claro. Justo igual veía en un video de TikTok que había un técnico que recomendaba justamente libros para otros técnicos, ¿no? El libro que había escrito Pep Guardiola, que recomendaban que era sobre temas técnicos, ¿no? De cómo armar a los equipos. O sea, uno pensaría nomás que todo se termina en la cancha o en la transmisión de fútbol, pero hay personas muy, muy apasionadas y especialistas en el tema, ¿no? Sí. La literatura siempre se ha nutrido, ¿no? del deporte en general, en muchos casos, ¿no? No siempre han sido las grandes obras, ¿no? Pero hay bastantes, ¿no? De muchísimos textos sobre eso. Así que sí, amigos, entonces ya saben, para leer hay mucho sobre fútbol, sobre deportes, muchas cosas, ¿no? Pero ya que lo tenemos aquí a Freddy, y siempre hacemos cuando tenemos un invitado, es preguntar cómo ha sido tu inicio en la literatura, en la afición por leer, en el gusto por la lectura. Ya, a ver, sí, como conversábamos, ¿no? Detrás de cámaras antes de empezar el programa, querido Javier. Lo mío, como afición, yo creo ya consciente respecto a los libros, se da un poco más tarde, no diríamos que he sido un lector precoz, ¿no? Que en el colegio, yo creo que un poco como muchos otros, no tuvimos los suficientes estímulos adecuados, ¿no? Para adentrarnos al tema de la lectura por placer, ¿no? Como ese espacio de felicidad que justamente ahora evocábamos a Borges, ¿no? Que él decía
que justamente la lectura era una forma más de la felicidad. Entonces, lo mío empieza en la universidad, gracias a un docente que teníamos en la universidad que nos incentivaba justamente a leer otras obras muy aparte de lo específicamente técnico que implicaba el derecho, ¿no? Fuera de los códigos, de la doctrina jurídica, etcétera. Nos recomendaba siempre leer filosofía, fundamentalmente, y cuentos y novelas. Y él nos decía, si ustedes no conocen el tema de cómo son las personas, cómo piensan, cómo es el alma humana, entonces no van a poder ser buenos abogados, ¿no? Entonces yo en ese momento no entendía a cabalidad justamente ese consejo. Creo que tuvieron que pasar muchos años también para poder darle gracias a ese consejo y poderme adentrar tanto a la filosofía y a la literatura con mucha fruición, ¿no? Entonces recuerdo de aquella época quizás libros, como te comentaba, de características un tanto judiciales, lo que se llama la literatura judicial, o la literatura sobre abogacía, creo que así la denominan en España también. Yeah. Son autores que te decía que escriben sobre justamente temas que involucran a personajes que tienen como protagonistas a abogados, ¿no? O a los estrados judiciales, o cómo se investiga un determinado proceso o hecho, ¿no? Que tiene mucho que ver también, creo, con la novela policíaca, ¿no? Con la novela negra que la denominan, ¿no? Entonces, recuerdo con cariño, como te decía, por ejemplo, el tema de JFK, de Jim Garrison, En el nombre del Padre también. Recuerdo todo el tema de John Grisham, en cuanto, por ejemplo, a sus libros La Firma, Causa Justa, no sé, básicamente eso. Ahorita yo creo que por ahí empezó mi afición por la literatura en ese sentido, ¿no? Y por la filosofía. Recuerdo, ¿no? El tema, obviamente, aplicada ya a la filosofía del derecho, grandes obras, ¿no? Como leer a Hobbes, a John Locke, Hegel, en su momento también a Marx, ¿no? Entonces, son cosas que uno recuerda con cariño, ¿no? Qué chévere. Y contanos un poco de estas, porque les cuento además que Freddy nos ha hecho una donación de libros junto con su amigo. Entre ellos estaba, por ejemplo, el proceso de Kafka. El proceso de Kafka, exactamente. Que es estas obras que decías, judiciales, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, de Grisham, ¿sabes algo? ¿Él era abogado o...? Grisham, sí, exactamente. Él ejerce, justamente sale de una de las mejores universidades de Estados Unidos, ¿no? Es egresado de Harvard y es uno de los abogados que forma parte de los grandes bufetes allá en Estados Unidos. Pero él cuenta también en su biografía que no ejercí ni 5 años, creo, cuando sentía la necesidad de querer escribir, ¿no? Contar algo, ¿no? Entonces él publica su primera novela, justamente La Firma, si no me equivoco, y que tiene muy buena repercusión, ¿no? Y las editoriales la ven con muy buenos ojos y obviamente es una obra que se vende muy rápido, ¿no? Y él decide justamente en ese momento dedicar plenamente su vida a la literatura. Deja de lado el tema de la abogacía y se dedica plenamente a escribir novelas, ¿no? Entonces tenía, como quien diría, una pluma tan fértil que año tras año sacaba una nueva novela que tanto en los años 80 y 90 han sido muy exitosos, ¿no? Claro, que se han hecho películas. Exactamente, muy famosas, ¿no? Y bueno, y hay las que tú decías, ¿no? De Franz Kafka, En el nombre del Padre, los de Jim Garrison, pero es más como no es tan ficción, ¿no? Sino que es el proceso de la investigación fiscal, ¿no? de su experiencia como fiscal de distrito, ¿no? En la investigación del asesinato a John F. Kennedy. Claro. Y yo considero, ¿no?, uno de esos libros fundamentales, por ejemplo, para los colegas y estudiantes de derecho que se quieren dedicar a la litigación, por ejemplo, ¿no?
procesar, porque ahí te enseña básicamente cómo deberías investigar, ¿no? De cómo deberías investigar, cómo deberías afrontar los hechos, cómo deberías revisar los documentos, hablar con los testigos. Es un documento muy valioso, según yo, para las personas que quieren dedicarse a litigar, ¿no? Claro, ese es el caso del asesinato de Kennedy, el presidente de Estados Unidos, en el año 63, me parece que es, ¿no? Sí, que lo asesinan siendo presidente, es el único, bueno, no creo que a otro presidente también lo asesinaron. Bueno, Lincoln, claro, fue muerto también cuando era presidente, ¿no? Exactamente. Pero bueno, pero fue un caso excepcional, pues, ¿no? Que lo asesinen a este presidente de Estados Unidos cuando era presidente. Y en el momento no se pudo, bueno, se encontró un culpable que era el supuesto francotirador, y sobre él se descargó toda la culpa de la situación. Claro, sí. Y años después es que este Garrison, que era un fiscal de distrito de no sé qué estado, De Nueva Orleans. Nueva Orleans, Sí. reabre en realidad el caso o vuelve a hacer una investigación sobre pero no es en el momento, sino que es años después. Años después, sí, cuando él encuentra nuevos indicios, ¿no? O sea, ve, así en resumen, no tanto para espolearles el asunto, pero se hace una comisión, ¿no? La que se denomina la Comisión Warren en esa época en Estados Unidos, para que se dedique a investigar. Entonces él lee todo el tema del informe y encuentra inconsistencias, ¿no? En el informe, ¿no? Contradicciones, vacíos, ciertas ambigüedades en las conclusiones de esa comisión. Es por eso que ahí empieza él a dudar y empieza nuevamente a indagar, ¿no? A revisar nuevamente las pruebas y encuentra nuevos testigos y nuevos indicios en ese caso, ¿no? Entonces es muy interesante desde el punto de vista judicial, pero desde el punto de vista político también, para entender cómo funciona o funcionaba o funciona todavía la política en Estados Unidos, ¿no? Todos los intereses y grandes, ¿no? Intereses que se juegan, ¿no? Económicos y de un montón de tipo de cosas, ¿no? Entonces, muy buen libro. Lo de Kafka también es otro muy buen libro. En El nombre del padre es sobre el tema de los irlandeses, ¿no es cierto? Exactamente, el tema de esas denominadas guerrillas, ¿no? O sea, esos movimientos, ¿no? De liberación de Irlanda. Exactamente, contra los Reino Unido, ingleses, exactamente, ¿no? Entonces es una forma a ver desde la perspectiva, ¿no? De una persona militante, político, que ve afectada, ¿no? A toda su familia, básicamente, ¿no? Por luchar por cuestiones más ideológicas, y se demuestra, ¿no? Como la justicia, ¿no? Que está al servicio de un determinado régimen, ¿no? Puede cambiar y trastornar las vidas, ¿no? de las personas, ¿no? Es el caso de que, lo que pasa es que en el Reino Unido es una reunión de 4 países, digamos, ¿no? Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Pero lo que pasa es que en Irlanda del Norte hay un movimiento, digamos, nacionalista, de liberación, ¿no? Que no es de ahora, es de mucho tiempo, y que en esa época, en los años 70, debe haber sido eso. Más o menos, sí. Hubo una revuelta, digamos, siempre unas cosas reivindicativas, y de ahí surge este caso, ¿no? De estos como rebeldes irlandeses contra el gobierno, y ahí es donde hay este caso judicial, que es muy interesante. También se hizo una película sobre eso, muy buena. Y yo he leído otro libro que es un poco, no sé si es judicial, pero tiene algo que ver, se llama El Americano, que ese libro lo tenemos también aquí. En El nombre del padre, el proceso de Kafka lo tenemos en la biblioteca. Lo de Garrison no lo tenemos, pero tenemos este otro libro que se llama El Americano, de Howard Fast. Es un libro interesante, es la historia de un juez, es un verídico, bueno, es una novela, ¿no? Ficción, pero sobre un personaje real que es este juez, no me acuerdo ahorita su nombre, pero es el juez que toma el caso, bueno, es un tipo que era un alemán, o sea, en realidad él de niño emigra a Estados Unidos, su familia emigra a Estados Unidos y lo traen cuando él es un niño, pero él es nacido en Alemania. Entonces llega a Estados Unidos y crece y va a la guerra civil de Estados Unidos, entre el norte y el sur. Él participa en la guerra, joven, por el bando del norte, ¿no? O sea, el bando del norte era como fiel al gobierno y los del sur eran como rebeldes, digamos, ¿no? Entonces participa y luego llega a estudiar medicina, derecho.
Entonces se hace abogado y llega a ser juez. Es como una historia de superación, digamos, desde el chico este que era como campesino y llega a ser juez y llega a ser, ¿cómo se llama? Gobernador de su estado. Y no lo dejan ser candidato a la presidencia precisamente por no haber nacido en Estados Unidos. Entonces, por eso solamente puede llegar a ser gobernador de su estado. Y lo interesante del tema es que, siendo gobernador del estado, vuelve a interesarse por el caso de, ustedes saben, del 1 de mayo, que celebramos todos los años el Día del Trabajador, es a causa de una revuelta que hubo en Chicago, en Estados Unidos, en el siglo XIX, en el cual hubo una manifestación de trabajadores pidiendo derechos, reivindicaciones, y en esa manifestación muere un policía, o alguien tira una bomba, muere un policía. Entonces se los toma presos a los cabecillas de la manifestación, del sindicato, y se los juzga y se los cuelga. Por eso es el 1 de mayo tan importante, porque recuerdo, no se los colgó el 1 de mayo, pero la manifestación fue el 1 de mayo, Claro. y entonces años después, o meses después, al final los terminan colgando a los jefes, dirigentes, digamos, de esa manifestación. Y entonces que les digo, este juez, que era alemán de nacimiento, vuelve a abrir el caso y encuentra que era totalmente injustificado, que no había pruebas y que se los había condenado mal, digamos, había un error, y que no, como que los reivindica a los colgados de esa vez, y dice, no, no había pruebas, todo está mal, y porque habían quedado otro tanto de gente presa, entonces a ellos los libera. Entonces, siendo ya gobernador de su estado, hace eso, ¿no? Eso es la historia de este personaje, desde un punto de vista como él, por las luchas sociales, ¿no? Él, como muy interesado en eso, trata de ver otra vez este tema del 1 de mayo y, como te digo, como que absuelve de culpa Darle a esta otra gente. mirada, ¿no? Sí. Es una como especie de reivindicación. Es justamente como tú dices, es en el nombre del Padre, justamente, por eso lleva el título, ¿no? Es una forma de reivindicar también, ¿no? La lucha social que en esa época hacían los irlandeses. Y darles a otra óptica, ¿no? De la mirada de los vencidos, si quieres, de alguna forma, Claro. ¿no? Es para que tratar de configurar y darle la otra perspectiva. Sí, la literatura policial, sí, es judicial, tiene sus lectores. Y por muchos años ha sido, creo, una literatura muy popular. Lamentablemente, aquí en Bolivia no se hace esa literatura en general. ¿O tú has Hay, sabido hay, algo? hay muy pocas, o sea, y es para conocidos, creo, ¿no? Ese Ya. tipo de cosas, ¿no? Así de abogados que escriban. Yo he encontrado en los libros de segunda mano un librito que se llama Cuentos Judiciales, Ah, mira. y es del año 78. Ahorita, si la memoria no me falla, el autor es el señor Max Solares. Ya. Y es un libro que, más allá de tratar de ir si quieres, al oscuro, o ver el tema de algún hecho, digamos, delictivo, cuenta anécdotas judiciales, ¿no? O sea, cuenta cosas que les pasan a los abogados, a los funcionarios judiciales o a los clientes en un proceso, ¿no? Son más, un poco más anecdótico, creo yo. Entonces pero muy ilustrativo, en el sentido que te demuestra cómo es esa cultura judicial del siglo XX, en la década concreta del año 70, ¿no? Por ejemplo, no sé, me acuerdo de un cuento que habla de un señor que estaba compartiendo ciertas bebidas alcohólicas ahí en un bar en plena dictadura, y se duerme, creo, en el bar. Y sale para irse a su casa, ¿no? Entonces, y creo que justamente él vivía por el Alto, y a esa hora no se da cuenta y piensa que está abordando un micro que le está llevando a su casa, pero en realidad era uno de esos combis militares, y se lo han llevado detenido a un campo de concentración o de alguna cosa así. Entonces, cosas que anecdóticas, graciosas de alguna forma, que este abogado, porque es abogado, el señor Max Solares, escribe, ¿no? Y ese cuentito lo encontré, como te digo, ese libro así de casualidad, ¿no? Y el título me pareció muy, muy interesante. Y es algo que
como tú dices, se está perdiendo, ¿no? Porque son libros creo que han salido por propia iniciativa y esfuerzo del autor y creo que no han sido reimpresas, salvo por algún conocedor, ¿no? Sí, yo creo que no, hay muy poco. Creo que nos dedicamos más, los literatos, los escritores bolivianos se dedican más a cosas sociales o de género policial, no sé, cosas de ficción, muy así. Pero por ejemplo, este ámbito de lo judicial, Estrictamente judicial. ¿no? Como dices, el Sí. doble pago, otro Sí. tipo de temas así, no se toca mucho, no se hace. Mm. Por ejemplo, en Estados Unidos por ejemplo, las películas sobre juicios son muy vistas, son bastante aclamadas, muchas, hay una que es Los 12 hombres justos, 12 hombres buenos, Esos los los de un jurado, ¿no? de un jurado, Exactamente, que todo se trata del jurado, ¿no? del jurado, Como debate, ¿no? tiene que debatir. Una gran película, creo Que es, creo, es muy grandes antigua, pero ha quedado actuaciones, así. Luego hay una que es muy famosa, no sé si has visto, Cuestión de Honor en español, pero en inglés era Feel Good Man, con Tom Cruise y Demi Moore. También de los militares. militares, ¿no? Que hay un caso en Guantánamo, muere un conscripto y tienen Sí, que averiguar. es que lo que pasa es que la cultura americana en cuanto a justicia es muy distinta y es un poco, yo veo que es también un espectáculo. Es un show, claro. Sí, desde que las leyes americanas han aprobado en su momento, por ejemplo, que se transmitan en vivo los juicios, pues ha sido un boom directamente en Estados Unidos. Hay también una serie en Netflix, si no me equivoco, que recopila los casos más emblemáticos justamente que han sido transmitidos a nivel nacional. Y eran ratings pues impresionantes en la televisión americana. Entonces, y el tema, por ejemplo, de que en Estados Unidos los abogados tienen, ¿no? O sea, forman parte, quieran, ¿no? De los círculos de poder económico, etcétera. Entonces le da pues todo un trasfondo y todo un contexto, pues. ¿Y tú qué dirías? ¿No? ¿Cuál es nuestro problema? O sea, en nuestro país, ¿cómo se ve la justicia? O sea, evidentemente no tiene la gente no lo mira así como lo miran en Estados Unidos, porque ves esos juicios, los abogados normalmente son gente muy estudiada, muy leída, y la manera de presentar un caso, la manera de defender es espectacular en el sentido del manejo, de la argumentación y todo eso es muy interesante, ¿no? En cambio, nosotros, ¿qué pasa? Nuestros abogados no tienen esas habilidades, no producen ese efecto. ¿Qué pasa con nosotros? No, como te decía, el tema de cultura judicial. El tema, por ejemplo, de Estados Unidos que data de lo que se denomina el tema de el sistema judicial, el common law se llama, ¿no? La justicia de la costumbre, etcétera, que para resumirlo, digamos, y no hacerlo muy técnico, prevalece el tema más oral. O sea, desde que se han fundado y han sido independientes, y desde que han funcionado sus sistemas de justicia, ellos hacían los juicios justamente orales, ¿no? Como nos hemos acostumbrado a ver en las películas. El tema nuestro, nosotros venimos de un sistema de derecho civil romano escrito. Entonces nosotros nos hemos acostumbrado por muy buen tiempo a que la justicia sea a través de memoriales, escritos, tú presentas una demanda, la otra parte te responde, entonces hemos tenido esa cultura que lo escrito obviamente es más lento, no es tan espectacular como se ve en los juicios orales, pero lo interesante también ahora, ¿no? En pleno siglo XXI en nuestro país es que se está yendo por ese lado, ¿no? Los juicios orales han empezado por el derecho penal, por ejemplo, que ahora ya están en el derecho civil. Y estamos por ese camino, si bien somos de un sistema distinto a los americanos, pero varias cosas se nos están quedando de ellos, ¿no? Yo creo que no, tal vez se está preparando el terreno para que ya tengamos, ¿no? Tal vez, ¿no? Esa literatura judicial que decíamos quizás vaya saliendo de a poco y vaya mostrándose de manera distinta, ¿no?
Claro, porque un abogado, digamos, como personaje literario que tenga que defender, que tenga que argumentar, que tenga que hacer discursos es muy interesante. Pero un abogado que esté sentado en una máquina, en una computadora escribiendo un memorial, no tiene interés, digamos, como personaje, ¿no? Exacto. Es muy difícil encontrar el jugo a eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, habrá que esperar a ver si sale esa literatura judicial en nuestro país, ¿no es Estrictamente judicial. Claro, ¿no? Porque también el tema me hiciste recuerdo, el tema de los personajes abogados existen en la literatura nacional. En la Chascañahui es un estudiante de Derecho. Claro. Y habla, ¿no?, de los trasfondos, etc. En la candidatura de Rojas es un abogado también. Es un abogado nuevo que sale, pero él se dedica estrictamente a la política. Entonces hay como personajes, ¿no? Que abogados, pero no tan espectaculares, Claro. digamos, y despampanantes o que sean inolvidables, ¿no? Y además que, claro, porque aquí mucho tiempo una de las pocas profesiones que había era pues el derecho. Bueno, desde la colonia, la primera profesión de la Universidad San Francisco Javier, la facultad, ¿no? era de derecho. O sea, claro, la audiencia de Charcas era pues la cuna de los doctores de Charcas, ¿no? Y luego aquí también en la USA, y creo que sigue siendo una de las carreras con más y en las privadas y en todas también. partes, ¿no ves? Sí. Había un dicho que decía, ¿no? En Bolivia, no se aplicaba en Bolivia, ¿no? Pero en realidad era un dicho robado de España. Me acuerdo de un escritor que es Ángel Osorio, que ha escrito un libro que siempre recomiendan que lean los universitarios, se llama El alma de la toga, se llama, ¿no? Y decía, en España todo mundo es abogado salvo prueba en contrario. Y se aplicaba eso en Bolivia también muchas veces, ¿no? Claro, todo el mundo tiene, creo, un amigo, no sé. Si has ido a la universidad es que has estudiado Derecho, no hay otra, ¿no? Sí. Claro, en ese sentido. Pero él lo decía en el sentido de que en esa obra, justamente, que me acuerdo ahora, El alma de la toga, que obviamente decía, no, es fácil estudiar Derecho, decía, ¿no? Pero es difícil ejercerlo, y ahí es donde se diferencia, él hacía una diferencia entre los licenciados en ciencias jurídicas versus los abogados, ¿no? Decía, si vos eres alguien que estudia Derecho, felicidades, tienes tu título, pero si tú no eres alguien que tiene las demás características o elementos que caracterizan un abogado, entonces no puedes considerarte un abogado, más o menos que él iba en defensa de los abogados, ¿no? Podemos ser millones de licenciados en Derecho, decía, ¿no? Pero solo unos cuantas, decenas o centenas son abogados, ¿no? Entonces era como también animar a los universitarios que salíamos en esa época y decíamos, ¿dónde voy a trabajar, no? Hay tanto abogado como muchísimo. Piedras en los adoquines, ¿no? Entonces, pero iba por ese lado. Oye, volviendo al tema que decías que tú empezaste a leer estos libros de derecho, ¿no es cierto? La literatura judicial, y decíamos de Grisham que había estudiado derecho. ¿Tú has pensado en escribir también? ¿Volverte un escritor? Sí, yo debo confesar, ¿no? Ese es un poco ahí, no sé si... uno de los objetivos de mi vida, ¿no? Es una de mis pasiones, quizás un poco que las he limitado. Tengo ahí algo escrito, obviamente siempre uno siente ese impulso después de leer, creo yo, es casi el impulso natural es de escribir, ¿no? Pero yo creo que está en la sabiduría o en la conciencia, no sé, la experiencia, el saber cuándo publicar, ¿no? Porque hay esa disyuntiva de siempre, ¿no? Pero justo más yo recuerdo de Kafka, decías, ¿no? Que él quería escribir, o sea, escribía, pero no quería publicar, ¿no? Es más, creo que varias de sus cosas han sido destruidas, quemadas, ¿no? Y lo mismo con alguien, a ver, cercano a nuestro Sábato, ¿no? Pasaba algo parecido, ¿no? Buenas, tenemos una invitada. ¿Qué estás viniendo? ¿Has venido de ver libros? Sí. Ah, chévere. ¿Te puedes anotar, Luis? Las notas que ha devuelto, las notas su nombre. Bueno, para que vean que la biblioteca está funcionando incluso cuando estamos grabando el programa de radio. Gracias por venir a devolver. ¿Cuál es tu nombre? Valeria. Valeria, muchas gracias. Ahí tenemos a Valeria devolviendo libros. Si quieres te puedes quedar a ver el programa, Valeria.
Entonces, bueno, volvemos al tema, ¿no? Entonces, sí, Sí. pues ahí es normal, como dices, ¿no? Todo el mundo que le gusta leer, pues quiere escribir en algún momento, Una ¿no? inclinación, ¿no? Y esperemos que algún momento se concreten estos sueños literarios, ¿no? No quisiéramos decir, ¿no? Como suena meme, ¿no? Se vienen cositas, ¿no? Pero, no sé. Pero esperemos concretar, sí, pero en el ámbito académico sí logré concretar. Tengo un libro de derecho justamente, ¿no? Ah, ya. Publicado en el tiempo que yo me dediqué a trabajar en la banca. Entonces toda esa experiencia se plasmó en un libro que se llama Derecho Financiero y Bancario. Entonces ha sido una investigación de varios años, ¿no? Entonces un tema más y estrictamente, ¿no? En el tema del derecho. Ujú. Pero como tú dices, sí tengo eh, todavía esa piedrita en el zapato, si quieres, respecto a escribir literatura, no sé si cuento o novela, ¿no? Pero ahí Pero en podemos narrativa. comenzar en narrativa, sí. ¿Y tú cómo encaras el tema de escribir? Porque hay mucha gente que nos está escuchando también y que intenta escribir, quiere escribir. Ujú. ¿Tú cómo lo ves? Es decir, obviamente mucha gente sabe, obviamente, que no es necesario entrar a la carrera de literatura para escribir, Ujú. pero tiene que haber una metodología, tiene que haber algo, ¿no es cierto? De cómo empezar. ¿Cómo tú dirías que encaras este tema de escribir un cuento o algo? A ver, claro, yo he aprendido un poco de la experiencia de los grandes autores y tratar de seguir sus consejos, ¿no? Recuerdo quizás el tema de Borges, por ejemplo, decía él, ¿no? Se imaginaba un cuento, ¿no? Pero él se imaginaba el principio y el final, ¿no? Él decía, yo ya sé cómo va a empezar y cómo va a terminar, simplemente voy rellenando, si quieres, ese espacio donde se encuentran el comienzo y el final del cuento. Entonces, más o menos igual a mí se me ocurre una idea, algo que me llama la atención y es como que ocurre como una obsesión, ¿no? En el sentido de investigar, saber un poco más y darle obviamente ya ese giro de la experiencia. Obviamente cuesta mucho. Lo que intento no sobrepensar mucho tal vez el argumento, ¿no? Es decir, dar rienda suelta a lo que se me ocurre, ¿no? Entonces, si es desordenado, quizás no se entiende en una primera leída, es hacerlo si quieres en bruto y un poco como que ir cincelando, ¿no? Todo el asunto, ¿no? Si esto no va, no aplica y se voy intentando, ¿no? Y hay momentos, obviamente, en los cuales uno pues está iluminado, creo, por los dioses y pues te salen cosas interesantes, ¿no? Pero hay momentos que puedes estar horas ahí y no has escrito ni dos párrafos, creo. Entonces, sucede, ¿no? Es lo que decíamos de la inspiración o del trabajo. Claro, y es lo que decíamos, ¿no? Del tema de la disyuntiva eterna en la literatura, ¿no? De que si el escritor nace o se hace, el tema de la inspiración o el tema del escritor como obrero, me acuerdo ahorita justo de Arreola, no sé si tú ubicas, el escritor mexicano. Él decía que el escritor debería ser como un artesano, decía, no debería trabajar la palabra, esculpirla, tratarla como corresponde, como un producto realmente humano y tenerle ese respeto, ¿no? De ser muy consciente en lo que uno trabaja, ¿no? Entonces, o como te decía, ¿no? El tema de Vargas Llosa o de Carlos Fuentes, por ejemplo, se me ocurre también que era muy metódico, ¿no? Él sí cumplía un horario, trabajaba de lunes a viernes, entonces era como un trabajo, ¿no? Como un oficinista más. Hay de varios, yo me acuerdo haber visto, ¿se puede preguntar? Una entrevista a Camilo José Cela, de español, y él decía esto de que yo escribo de tal hora a tal hora todos los días, escribo, no sé, 6 horas, pero yo me siento a escribir todos los días, así tenga o no tenga de qué escribir, yo escribo, ¿no? Entonces dice, y él decía, yo creo que así se tiene que escribir, porque decía hay otros que no, que la inspiración. Y que una vez le dijeron, usted escribe como quien mea. He dicho, o si es un prostático, sí, porque a mí me cuesta muchísimo escribir, ¿no? Y hay otro que decía, no sé cuál era, otro escritor que decía, el que es escritor
es escritor porque le cuesta escribir. Es decir, es como que tú, como decimos ahorita, yo tengo el deseo de escribir, pero no me sale natural, me cuesta un montón escribir. Ese se va a esforzar, ese va a trabajar en eso, va a esforzarse, va a aprender, ¿no? Y ese va a terminar siendo un escritor. En cambio, dice el que le sale todo fácil, no se va a esforzar, pues no le va a poner esfuerzo y no va a poder mejorar. Entonces, eso no hay que desanimarse, o sea, cuando algo te cuesta, normal, te puede costar. Sí. La cosa es, el que gana ahí es el que es constante, no suelta, sigue, se esfuerza y puede llegar a algo, ¿no? Claro, hay cierta ventaja, creo yo, pero ¿no? De aquellos que, como tú dices, se les facilita, ¿no? La facilidad de la palabra escrita, porque entendamos que hay muy pocos escritores que hablan como escriben, ¿no? O escriben como hablan, si quieres, ¿no? Entonces, a veces encuentras grandes entrevistas que están colgadas ahí en YouTube de los escritores y te das cuenta, ¿no? Que a veces existe una separación entre la obra escrita y el personaje, si quieres, oral, ¿no? Hablaban del Borges oral y del Borges escrito, por ejemplo, ¿no? Que además es medio tartamudo. Claro, pero el Borges oral a veces, como decían, es un tanto más tierno, más fraterno, más cercano, ¿no? Y da gusto escucharlo, ¿no? Porque y a veces, pero... Sí, y en el escrito vos ves a un tipo pues, más erudito, frío, pero frío en cierta forma, ¿no? Porque hay ciertas cosas que realmente te llegan al corazón, ¿no? Entonces, creo que volviendo a la idea inicial, el tema es que hay cierta ventaja en esa, ¿no? Que hay que saber aprovechar, obviamente, que sí, ¿no? Que tú sí puedes escribir fácilmente 5 o 10 páginas en un día, pues felicidades y aprovechar y canalizarla de manera correcta. Pero, como tú dices, el tema del que le cuesta es que también va a sentirse quizás, ¿no? Esa necesidad de escribir plasmada en su obra. Yo creo que al final el juez más contundente y más objetivo, digamos, al momento de definir a un escritor es el lector. El lector ese creo que con el tiempo que va acumulando experiencia lectora, ¿no? El libro tras libro que va consumiendo, o leyendo, disfrutando, que te vas dando cuenta, ¿no? Y tú dices, sí, este escritor realmente vale la pena lo que o se siente, ¿no? Ese esfuerzo. Porque además en el arte yo creo que es así, en todo arte. Uno aplaude cuando ve esfuerzo. Cuando ves que un tipo se está ahí sudando en el escenario, por el mismo hecho de que lo ves que está trabajando, lo reconoces, ese trabajo. Siempre el trabajo siempre se reconoce. Exactamente. A final de cuentas. Y ahora diciendo esto de que, claro, el lector es al final el que hace el arte, ¿no? El que decían, el arte no es que tú te pongas a escribir o que tú hagas una canción, sino cuando eso se lee. El hecho artístico está cuando hay un lector y a ese lector le parece eso una maravilla. Ahí recién hay una obra. Pero antes no. Y Cortázar decía esto de que dice, porque le preguntaban, ¿tú cuando escribes piensas en el lector? Y él decía, no, yo cuando escribo yo motivado por una idea mía, una necesidad interna mía de yo escribir una historia, algo que yo quiero escribir. Entonces dice, es como que yo estoy en un puente, yo estoy en un extremo del puente y en el otro extremo del puente está el lector. Pero yo en el momento de escribir estoy en mi lado del puente y yo no me... Pero sé, digamos, que hay ese camino, que estoy yendo hacia el lector. Pero dice, en el momento de la escritura es como que tienes que ser muy tú, no estar tan pendiente de quién te va a leer. ¿Cómo lo ves eso? Sí, completamente correcto. El tema es escribir, como tú dices, porque... como decía también, ¿no? Sábato decía que es una necesidad, ¿no? El escritor también, también él consideraba, ¿no? La alta literatura como que solamente se puede escribir cuando uno siente la necesidad, ¿no? Es decir, que no puede estar, si quieres, tranquilo, contento sin escribir. Quien vaya a hacer eso va a tener cierto éxito como escritor.
Y sí, varios autores coinciden en esa tesis, ¿no? Que tú dices, ¿no? De que es mejor escribir lo que tú piensas, lo que tú sientes en ese momento, el mensaje que quieras transmitir, sin pensar si va a ser un éxito, va a ser un bestseller, te va a implicar un premio, no sé. No, simplemente por el hecho de que tienes no sé, un tema, algo que contar, ¿no? Algo que decir, hazlo, ¿no? Entonces, si sientes la necesidad de hacerlo, dilo. Es como una especie, ¿no? También se ha dicho, ¿no? El tema de la catarsis, ¿no? El tema un poco de sacar los demonios un poco. Pero también ahí se dice, ¿no? Sobre todo en la literatura de ficción, claro, tú tratas de enmascarar eso. Tú no estás en tu cuento, se supone que tú no estás, tú escribes de otra gente, que no eres tú. Pero al final dicen, no, igual, aunque tú escribas, no sé, sobre la Edad Media, una doncella en la Edad Media, eres tú. Son tus otros yo. Sí, eres tú mismo, o sea, el que te va a leer va a decir, no estás hablando de, no sé, de un personaje remoto, estás hablando de ti mismo al final. Siempre. Claro, es que el autor termina fragmentándose, ¿no? Él mismo termina fragmentándose porque él termina siendo el cartero, él termina siendo el policía, él termina siendo el abogado, si quieres, él termina siendo la doncella a quien van a rescatar, básicamente terminas fragmentándote tú mismo, ¿no? Entonces, y no sé, han pasado cosas medio raras también en la literatura respecto, como te decía, el tema de la literatura como una enfermedad o como una cura también, ¿no? De esa enfermedad. Claro, sí, hay, bueno, el caso clásico de Don Quijote, que se vuelve loco de leer, ¿no es cierto? Claro, en el personaje, ¿no? Pero yo me refería más al tema del autor. Bueno. ¿No? Entonces hay autores y autores, ¿no? No sé, ya yéndonos no solamente en el tema de la estrictamente literatura narrativa, tema de los poetas malditos, ¿no? Esos que ya pues llevan el tema de la escritura a otro nivel, ¿no? Claro, es la bohemia, ¿no? La idea de como vivir en el arte, digamos, ¿no? No vivir como viven normalmente. Pero también eso es importante, ¿no? No hay que denostar, digamos, eso, ¿no? Porque el artista sí tiene esa función en la sociedad, ¿no? Tiene la función de contarte cosas que tú no solito no se te va a ocurrir, digamos, ¿no? Entonces, y eso es muy importante, porque cumple una función social también. Entonces hay que darle su lugar a este señor, que evidentemente tiene una vida muy diferente, es medio loco, pero tiene una función porque está produciendo cosas que después te van a llegar a tu imaginación, a tu cerebro, y vas a poder pensar otras cosas que de otra manera no se verían. Eso es lo que dicen, ¿no? Que viene de los antiguos chamanes, digamos, de las tribus, ¿no es cierto? El chamán era el que en esas épocas era el que te contaba cosas que la gente no contaba, ¿no? Porque él, bueno, se metía ciertas sustancias y veía cosas y entonces te contaba cosas tremendas, ¿no? Mitos, leyendas, y dioses y cosas, pero se estaba configurando una narrativa que tiene una función social, para ese grupo es importante, ¿no? Al final llega a ser su mitología. Exactamente, esas miradas, esas otras interpretaciones de la realidad, ¿no? Eso es a lo que tú te refieres, ¿no? Es ver lo que otros no quieren ver. Entonces es como esa frase de Charly García, se me ha ocurrido justamente ahora. Yo veo, ¿no? Lo que otros no quieren ver, ¿no? Claro. Entonces, claro, la función es totalmente reconocida en el artista, en el escritor en concreto, respecto a que nos permite dar otra mirada al mundo, reinterpretar el mundo, ¿no? Y reinterpretar la realidad, ¿no? Esos otros mundos posibles, ¿no? Que nos hablan los autores de ficción, ¿no? Claro, y al final siempre la sociedad tiene esa contradicción, ¿no? Porque al final la sociedad necesita de esos artistas, los convierte en celebridades, ¿no? Les paga muchísimo dinero, qué sé yo, pero al mismo tiempo no lo tiene mucho en consideración. O sea, no si tiene tú mucha no estima, ¿no? Claro, los ven como que claro, los raritos Claro, sobre todo si no es un artista exitoso, porque claro, si es, no sé, Michael Jackson o no sé, uno de estos grandes, la mesa servida. Claro. Pero si es una persona que está empezando,
que no es reconocido todavía, pero que está empezando, o sea, a hacer música, escribir libros, cosas, el criterio sobre esa persona es: dedícate a otra cosa, ¿no? Estás perdiendo tu tiempo, ¿no? ¿Qué haces con esto, no? Y sí, eso es muy difícil porque hay esa contradicción, pues. Entonces, el que realmente algún momento quiere ser artista, pues tiene que superar, pues, esa situación, que no es fácil, ¿no es cierto? Ajá. Sí, y esa visión también un poco, ¿no? Que hay la ambigüedad del famoso artista héroe, ¿no? El sacrificado, el que se va a inmolar por la sociedad, como tú dices. ¿Quiénes están dispuestos a hacer eso? ¿Es verdaderamente válido, necesario? No sé, entonces, claro, es ya desde una visión, si tú quieres hacer un análisis ya más, ¿no? Político, económico, ideológico, no sé, ya es obviamente, ¿no? Un análisis un tanto más pragmático de la situación, ¿no? Es decir, ¿no? Dedícate a otra cosa, que el éxito se mide por el dinero, por los bienes que puedes adquirir, etcétera, y como artista puede que en ciertos contextos, en otros países se dé, ¿no? Pero yo creo que volviendo al principio de nuestra charla, o de lo que el eje temático del asunto es si tú sientes realmente, ¿no? Ese llamamiento quizás, ¿no? Esa vocación. Esa vocación, por darle algún nombre, respecto a la escritura, es no desaprovecharla, ¿no? No desperdiciarla y quizás dar rienda suelta a ese talento quizás oculto que tengas tú, ¿no? Exacto. Muy bien, Freddy, estamos llegando ya al final de nuestro programa, así que ha sido una linda charla, genial. Espero que si quieres venir otro día también, invitado a venir otro día a grabar los programas, igual que están invitados todos ustedes que nos están escuchando, los martes a las 4:30 de la tarde hasta las 6 de la tarde estamos grabando este programa en nuestra biblioteca en Villa Dolores. ¿Ok? ¿Algunas palabras para terminar, Freddy? No, yo agradecido, querido Javier, un placer, me encanta justamente este tipo de charlas, hablar sobre los libros, que es, como te decía, una de nuestras pasiones ocultas, muy queridas, ¿no? Obviamente, y felicitarte a ti y a todo el equipo que tienes en la biblioteca itinerante, ¿no? Los libros son de todos, me parece una magnífica iniciativa de apoyo e incentivo a la lectura, a que las personas se inmiscuyan más al estudio profundo de las grandes obras literarias, las grandes obras filosóficas, científicas, y que tengan la oportunidad de poder acceder a ese tipo de espacios. Me parece realmente loable, querido Javier. Muchas felicidades a ti, a través tuyo y a todo tu equipo, y pues nosotros dispuestos a estar presentes en cualquier otra oportunidad para una entrevista. Gracias, Javier. Gracias a ti, Freddy. Y para terminar, no se olviden, vengan este próximo jueves 31 de julio a las 3 de la tarde al campo ferial en Sehuencoma, a la Feria del Libro. Vamos a estar presentando, haciendo una charla especial con una presentación especial sobre la biblioteca Los Libros Son de Todos, sobre la historia de las bibliotecas también. Así que los que quieran conocer sobre eso, vengan invitados. Y para terminar, un chau chau de nuestro amigo Luis, que ha estado ahorita en los controles. Adiós, chicos, que les vaya bonito. Listo, gracias Luis y gracias a todos ustedes. Chau chau. Adiós.